Hace unos días una persona nos consultaba respecto a la posibilidad de repartir entre las personas que vinieran a Sierra del Cielo, entre los residentes, de repartir un escrito que hablaba de la libertad, que habla de la libertad, precisamente porque se había hablado de la libertad, del concepto genuino de libertad, de lo que realmente es o no ser libre, acá, en una reunión. Y una persona nos coloca, esta pregunta también es de la semana pasada, es una de las que quedó de la semana pasada, dice: no veo la hora en que seamos liberados por los hermanos mayores de esta situación terrible que pasa el planeta. Tal vez haya personas que crean que nosotros vamos a ser liberados de algo en particular. Y fortificando un poco los conceptos que vertíamos hace poco respecto a lo que es la genuina libertad, el ser no puede ser liberado. El ser tiene que hacer un trabajo de liberación en su conciencia. Nadie puede liberar a otro ser. Ni la jerarquía puede liberarnos, ni alguien que pasa por el lado nuestro puede liberarnos. En hechos concretos, en hechos materiales, podría ser que uno dijera: ayudé al otro a romper una cadena, ayudé al otro a sortear una situación determinada. Cosas así de tipo cotidiano, ¿no? Incluso una persona de malvivir ayuda a otro malviviente que está encarcelado a quedar libre por un rato hasta que lo vuelven a apresar. Son otros aspectos de la práctica de lo que se denomina libertad. La verdadera libertad, como dijimos la otra vez, tiene que ver con un estado de conciencia, tiene que ver con que nuestra conciencia deje de estar prisionera de los juegos de fuerza de la materia, que nuestra esencia pueda realmente fluir y atender la vida, que nuestra esencia pueda fluir y atender la vida a través de nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Si nuestra conciencia interna, si nuestra esencia espiritual es capaz de participar de la vida, de la existencia, a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, entonces somos seres libres. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es liberada continuamente a través de esos procesos. La persona que nos dice: no veo la hora en que seamos liberados por los hermanos mayores de esta situación terrible. El rescate, o lo que se llama operación rescate, o la evacuación planetaria. La jerarquía, como ejecutora de una ceremonia, la jerarquía sintoniza, determina mediante sintonía, mediante percepción vibratoria, quiénes son seres en algún grado ya lo suficientemente libres y seres que todavía están presos de las fuerzas materiales. Los seres que están libres, que no se permitieron, llegado el momento de la evacuación, estar condicionados por las fuerzas materiales, esos seres son considerados seres rescatables. Los otros seres, los que todavía están presos del juego de fuerza de la materia, los seres que no pudieron aceptar la propuesta evolutiva que a lo largo de etapas y ciclos se le dio, no son vistos como seres libres, quiere decir como seres que pudieron agotar un cierto proceso, y sí vistos como seres con relativas condiciones y condicionamientos que van a recibir un tratamiento y van a ser puestos en determinado marco a partir del proceso purificatorio del planeta. Las jerarquías, o los seres extraterrestres, como le quieran llamar, o los seres intraterrenos, o los hermanos mayores, o las grandes conciencias del cosmos, o las grandes entidades, no se ocupan de interferir seres que por sí mismos no pudieron conocer, experimentar y sostener la libertad. La evacuación o el rescate es un movimiento que la conciencia ejecuta sobre sí misma. El ser se rescata a sí mismo cuando eleva su conciencia. La elevación de la conciencia es un movimiento de liberación. El rescate es un movimiento de liberación. Un ser libre es un ser que elevó su conciencia y que se desidentifica y que toma distancias del aprisionamiento que ofrecen los juegos de fuerza de la materia. Las jerarquías no nos vienen a liberar, sino que vienen a cumplimentar un rol ceremonial dentro de lo que es el rescate. Ellos solamente van a hacer un aporte en particular, que es el gobierno y la aplicación de ciertas energías, el cumplimiento de determinadas leyes que van a asistir a seres, en el caso de los seres rescatables, que por sí mismos se rescataron
y se instalaron en una verdadera libertad. Viven en espíritu de liberación, quiere decir, viven o entran en comunión con la existencia del cosmos o la vida cósmica, que es realmente la energía de liberación, un estado de liberación. Por eso el 12º rayo, de los 5 nuevos rayos que se activaron para el sistema solar y la vida planetaria, el 12º rayo se llama liberación. Incluso existe un rayo, una energía de rayo, que coopera en ese sentido, para que los seres puedan participar de la vida cósmica realmente de un modo diferente, sin determinados condicionamientos. El ser que participe, como dice esta persona, de la terrible condición en la que se encuentra el planeta, sintiéndose ahogado, sintiéndose prisionero, sintiéndose sofocado, sintiéndose angustiado, ese ser no es libre. Y cuando llegue el momento de la purificación planetaria en términos del ápice, cuando llegue el momento en el cual se tengan que ejecutar ciertos aspectos ceremoniales relativos al destino de la humanidad y la Tierra, ese ser va a seguir siendo prisionero, si no cambia su actitud y por sí mismo no se eleva, se libera y se rescata. Acá nos preguntan por las profecías de los mayas. Dice, para usted las profecías de los mayas son auténticas. ¿Cree que se va a cumplir el cambio dimensional del 21 del 12 del 12 en reemplazo de lo que hoy ocurre y una nueva era? En reemplazo de lo que hoy ocurre y una nueva era. En términos de profecías, los mayas, como otras culturas planetarias, sirvieron como herramientas para colocar la energía profética a disposición de la humanidad. Las profecías, como alguna vez dijimos, no son válidas si se cumplen o no se cumplen. Son válidas si la energía que estimuló que la profecía emergiera y se instalara es energía genuina y está directamente relacionada a los arcanos de ese universo. ¿Qué es a los arcanos de ese universo? Significa al arquetipo de ese universo, a lo que está previsto para ese universo. Una profecía tiene que estar directamente relacionada a los arcanos de ese universo, tiene que estar relacionada a las necesidades de ese universo, tiene que estar relacionada directamente al tránsito evolutivo de las partículas que componen un universo. Una profecía no es válida o no si se cumple o no se cumple. Puede no cumplirse, como alguna vez dijimos, y ser absolutamente válida, porque al momento de emitirse generó tal cambio, tal estímulo para transformación en la conciencia receptora de la profecía, que ya fue innecesario el cumplimiento. Es una gran cantidad de profecías, a lo largo de miles de años, encontraron a la humanidad como depositaria, como destinataria de esas profecías. Y el que no se hayan cumplido, en algunos casos, no significa inhabilitar a la profecía como tal, sino que la humanidad, insistimos, ante lo que la profecía representaba, genera en sí misma, vive en sí misma un cambio, una transformación. Y lo mismo pasa con los mayas. Por otro lado, no deberíamos tomar, como algunas veces dijimos, las profecías que están dirigidas a esta etapa de la humanidad y del planeta como una destrucción, como la aniquilación, como un cambio absolutamente drástico en los patrones de vida, de existencia, tanto de la humanidad como del planeta. Lo que está ocurriendo es un ajuste vibratorio, como hubo una cantidad de ajustes vibratorios y después del 21 del 12 va a seguir habiendo en la medida que todavía la conciencia planetaria lo disponga. No hay, como dice acá, un cambio dimensional el 21 del 12 del 12. Nosotros vamos a seguir percibiendo la realidad acorde a cómo cada uno se identifique con los juegos de fuerza presentes en el mundo concreto, en el mundo formal, o cómo cada uno se identifique con su propia esencia espiritual y con su propia conciencia interna. Para muchos no va a haber ningún tipo de percepción en particular. Para muchos, para la mayoría, todo va a seguir igual. Cuando se pase la efervescencia, muchos de los que hoy están sumamente entusiasmados con lo que va a pasar el 21 del 12, van a empezar a entrar como en un bajón, como en un desinfle, diciendo, ¿esto era todo?
Porque en realidad los seres humanos, incluso los seres humanos que tienen una cierta disposición espiritual en este planeta, están como siempre buscando el matiz, el fuerte gusto, la fuerte impresión externa de elementos o de aspectos de la realidad que son subjetivos e interiores. Y todos estos cambios en términos vibratorios, todos estos ajustes de ciclo y de etapa, son aspectos sutiles y energéticos, no son aspectos materiales, concretos. A veces la materia concreta acusa determinado tipo de reflejo de algo que es subjetivo e interno, pero no es una pauta, no es una regla fija. Puede ocurrir que el 21 del 12 del 12, la mayoría se quede ahí ante sus propias expectativas e inmadurez, dándose cuenta que los verdaderos cambios que va a sufrir este planeta no tienen que ver con la apreciación grosera de movimientos, con la apreciación grosera de cambios drásticos en lo formal, en lo material, que sí se van a dar con el tiempo, pero que no se anuncian con bombos y platillos, porque eso sería una locura por parte de la conciencia cósmica que todo lo rige. Que todo esto va a cambiar, que todo esto se va a disolver, que todo esto va a pasar a expresarse bajo otro formato y energía, es seguro. Pero lo que también es seguro es que no existe, como muchos inmaduros creen, una cosa rimbombante de bombos y platillos. Tal fecha cambia todo, tal fecha pasamos a la cuarta dimensión, tal fecha deja de estar lo grosero y comienza la era de lo sutil. Todo eso forma parte de la inmadurez con que algunos esperan lo que sí va a ocurrir, pero no tienen la capacidad y la madurez, el equilibrio y la armonía para aceptar cómo, cuándo y de qué modo la vida lo va a ofrecer a todos. En el conocimiento esotérico, ocultista, espiritual, filosófico mismo, se habla de dos caminos, o más precisamente dos senderos. Uno es el sendero corto y el otro es el sendero largo. Y acá una persona dice, sabemos que el camino espiritual puede andarse al menos de dos modos. Uno es el llamado sendero largo y el otro conocido como sendero corto. No me queda claro en términos prácticos las diferencias entre estas opciones, así como tampoco tengo claro cuál de los dos es hoy mi propio camino. Esta frase final es muy interesante porque la mayor parte de los que estamos transitando este proceso de evolución con matices un poco más lúcidos tal vez que el resto de la humanidad, quiere decir que buscamos con mayor conciencia de búsqueda aquello que es inherente a todos y que está en el camino de todos, pero que no todos conscientemente buscan. Quienes estamos en esta búsqueda, a veces nos quedamos un poco así como mirando la propia experiencia evolutiva sin tener muy claro de qué se trata. Y se puede decir que en cierta etapa es óptimo que así sea, porque quiere decir que el ser está transitando aquello que transita, tal vez evitando pasar por una gran cantidad de encapsulamientos propios de un volumen de energías de ilusión respecto a sí mismo, de su condición evolutiva y de lo que tiene concretado evolutivamente, que suele ser después una carga que hay que sacarse de la espalda, que hay que sacar de la propia mochila, bajar de los propios hombros. ¿Será que todos tenemos que saber cuál es esa etapa que transitamos? ¿Será que tenemos que tener hecho un minucioso reconocimiento de qué etapa, ciclo y cuál es realmente ese camino y de qué modo lo estamos sobrellevando? Sugerimos que si no se tiene claridad respecto a eso, se suelte, no nos ocupemos de eso y sí sigamos colocando toda nuestra energía en el avance que nuestra conciencia o la ampliación que nuestra conciencia debe concretar en pos de asistir a este universo del que formamos parte, no de crecimiento egoísta y personal, sino ampliarnos en función de colaborar para que este universo se amplíe también. Eso debe ser lo que debe estar presente en nuestra conciencia. Estar atentos para ampliarnos, para equilibrarnos, para armonizarnos, para estar lúcidos, en función de poder asistir a este universo y el crecimiento de este universo
de un modo cada vez más amplio. Ahora, la pregunta respecto a los llamados sendero largo o sendero corto, vamos a sintetizarlo como para que se entienda, porque a veces quienes leen ocultismo, esoterismo, filosofías espirituales o religiosas no lo comprenden muy bien. Vamos a tratar de definirlo de un modo muy simple. El sendero largo es el sendero aquel o la etapa aquella y el modo aquel mediante el cual el ser está transitando su camino como conciencia, enfrentando directamente, atendiendo directamente todos los aspectos que el mundo material le presentan como negativos, todos los aspectos de las fuerzas instintivas, todos los juegos de fuerza, lo relativo al patrón vibratorio propio de la materia y lo que nos coloca como prueba, todos aquellos aspectos aún sin pulir y negativos, de la personalidad, del contexto donde estamos colocados. Ese es el sendero largo, atender y trabajar directamente sobre las falencias, sobre las fallas, sobre los aspectos instintivos, sobre los juegos de fuerza. El individuo está ahí trabajando sobre eso, sobre los aspectos inferiores de la propia realidad y de la realidad en general, para que esos aspectos inferiores no lo venzan, para poder dominarse y dominar esos aspectos de un modo en particular. Ese es el sendero largo. El ser trabaja directamente sobre el impacto que las fuerzas naturales y la relación de la conciencia material, material quiere decir mental, emocional y etérico-física, mantiene con esas fuerzas materiales, con esas energías materiales, con esa naturaleza inferior y busca de algún modo no quedar prendado de eso, no quedar subyugado por eso. Y el sendero corto ya no tiene que ver con eso. No es que el ser no pudiera hacer esto otro que acabamos de definir, pero el sendero corto es un sendero directo donde el ser lo que busca directamente es mantenerse totalmente entregado a su vida interna, abierto a los estímulos internos y abierto al funcionamiento intuitivo. Quiere decir, el ser ya no se ocupa de friccionar con todas esas cosas de naturaleza inferior. No se coloca en esa posición de friccionar con el que tiene al lado, de criticarlo, de mirarlo, de entrar en compulsa. El ser exclusivamente en el sendero corto, precisamente de un modo directo, por eso es sendero corto, de un modo sintético, se mantiene inalienablemente volcado a su interior, irrestrictamente volcado a su interior. Él sabe que si él está abierto a su corriente interna, a su esencia interna, a su vida interna, si se mantiene ofrecido incondicionalmente, entonces no necesita aquel otro camino largo, donde tiene que estar continuamente enfrentándose a los aspectos inferiores de su propia naturaleza y del marco que la energía le ofrece en ese contexto. Al estar volcado a la supranaturaleza, a la conciencia superior, al yo superior, el ser que está en el camino corto vive una síntesis de esos procesos. Empieza a llevar una vida más silenciosa, una vida sin involucramiento tan inmaduro e inestable con los aspectos de las fuerzas materiales. Los dos caminos son válidos, pero puede ser que el individuo en cierta etapa sienta un profundo estímulo, sea destinatario de un estímulo claro, que ya no se ocupe más de trabajar directamente en ese intento de gobierno de aspectos inferiores de la materia, de su propia conciencia y de la realidad, sino que deje todo eso y se mantenga irrestrictamente volcado a su ser superior. Según la etapa que el individuo va transitando, puede ser que esté viviendo lo que se llama el sendero largo o viviendo lo que se llama el sendero corto. Insistimos, ninguno de los dos es mejor o peor. Cada uno se transita en el momento adecuado por la conciencia. Ahora, en algún momento, quienes transitan el sendero largo van a tener que transitar el sendero corto. Cuando todo lo que hubieran hecho en relación a esa puja, esa disputa, esa pulseada, a ese desgaste a veces excesivo con las fuerzas materiales, cuando todo eso
en alguna medida ya hubiera sido ensayado, y así todo el ser se da cuenta que es infinito ese trabajo, que no termina nunca, si esa concientización de que ese trabajo se está tornando excesivo, que se está extendiendo demasiado, si esa concientización llega mediante un estímulo interno, entonces automáticamente él se pone en posición de trabajar de otro modo, de conocer y de acceder a otros aspectos de la energía y de las leyes. En realidad, la ley de karma desemboca en el sendero corto. Solo que los aspectos propios del sendero largo corresponden a etapas de la ley de karma que aún no son aquellas etapas, podríamos decir, del ápice de la ley de karma. Si el ser aprovecha todo aquello que la ley de karma le ofrece, que es una ley preciosa, insustituible, porque por eso es la primer ley que conduce a la partícula en términos evolutivos. Después está la ley evolutiva superior, de ciclos, la ley de equilibrio. Pero si la ley de karma está ahí en la primera instancia, es porque es valiosísima e insustituible. Si el ser en esas etapas intermedias de la ley de karma no tuviera la posibilidad de vivir lo que ofrece el sendero largo, para él sería muy difícil, porque no está preparado para directamente arribar al sendero corto. Esa instancia de comenzar a ser preparado y de estar listo para vivir el sendero corto, se lo va a ofrecer la ley de karma después de que él hubiera cumplimentado, también bajo ley de karma, cierto tipo de experiencias evolutivas con un grado de respuesta lo suficientemente consistente. El sendero corto se corresponde a esa etapa final que nos ofrece la ley de karma. ¿Qué es ese ofrecimiento que la ley de karma nos hace a través del sendero corto? Es el cosmos. La ley de karma nos ofrece el cosmos. Siempre la ley del karma nos ofreció el cosmos, solo que nosotros nunca aceptamos eso. La mayor parte de los seres presentes en este planeta han restringido su contacto y han restringido el ofrecimiento de la ley de karma a un mero comercio de actos positivos y negativos, negativos y positivos. Hago bien, me viene el bien, hago mal, me viene el mal. Para la mayoría en este planeta, incluso para aquellos que no tienen conciencia de la ley de karma, ser regidos por la ley de karma es simplemente un comercio, de poner arriba del mostrador algo bueno para recibir algo bueno. Y si pongo algo malo, recibo algo malo. Y la ley de karma es mucho más que eso. La ley de karma ofrece el cosmos, ofrece los portales de la vida cósmica, ofrece al individuo cerrar sus experiencias materiales y dejarlo en condiciones de comenzar una trayectoria y una participación de la vida cósmica como nunca él hasta ese momento pudo hacerlo. Eso ofrece la ley de karma. Está en nosotros mantenernos restringidos a ciertos aspectos de una ley tan valiosa, tan amplia, capaz de conducir una partícula desde el reino mineral hasta llevarla a las puertas del cosmos, cuando el ser hizo todo el proceso evolutivo que le correspondía. La ley de karma es valiosísima. Ya cuando el ser está bajo ley evolutiva superior, no está haciendo este trabajo de buscar mantenerse receptivo de la conciencia interna, porque ya no es un trabajo bajo ley evolutiva superior, es directamente la rutina de la regencia de la ley evolutiva superior, mantener una cohesión, mantener una coligación de tipo estable, donde ningún tipo de irregularidad y de inestabilidad es vivida por la conciencia. Cuando el ser está bajo ley evolutiva superior, que ya trascendió la ley de karma, él no tiene que hacer ningún esfuerzo para mantener sintonía, estabilidad, para mantenerse en alineación con sus núcleos internos. ¿Por qué? Porque hay una síntesis vivida en su conciencia. Ya su propia conciencia interna, con el grado de libertad acorde al proceso evolutivo que le corresponde, encuentra en el ser, en el individuo, un campo fértil, continuo y estable para vertirse. Es un trabajo de comunión estable el que vivimos bajo ley evolutiva superior. Si bien la libertad que la conciencia experimenta bajo ley de ciclos o bajo ley evolutiva superior no es la misma en gradación y como experiencia evolutiva que se vive bajo ley de karma, según el aspecto de ley que está rigiendo un individuo, él tiene que ensayar con determinados voltajes de energía, y la libertad es uno de esos voltajes de energía, es una de esas cualidades de energía. Cuando bajo ley de karma llegamos
a regular nuestra vida y a colocarla en un grado de liberación adecuada, estamos en el portal, estamos ante el portal, estamos en el umbral de un proceso mucho más amplio y estable que está en nuestro camino a transitar. Y que precisamente si no fuera bajo ley de karma que llegáramos a esa posición, bajo ningún otro aspecto de ley podríamos llegar. Esto de armonizar la conciencia individual con el universo, con el cosmos. No solo grupalmente, quiere decir, el individuo tiene en su camino esto de trascender su relación individual con el universo para empezar a vivir dentro del marco universal una relación grupal, una relación más impersonal. Pero en realidad siempre se trata de algún grado, de alguna regulación en particular, de relación entre la conciencia del individuo y el cosmos. Gradualmente el ser va viviendo todas y cada una de las etapas en la medida que trasciende ya una cierta limitación, con esta percepción de que él va fundiéndose con ese cosmos, con ese universo, con ese todo de un modo diferente. Si bien él no pierde en ningún momento la percepción que como elemento individual debe tener de la participación de ese universo, no solo no la pierde, sino que la amplía y la sublima. Ya no queda tan encapsulado de la impresión que como ser egótico, como ser viviendo exclusivamente para lo individual y desde lo individual, le tocaría si no hubiera llegado a ese grado de trascendencia. Se enriquece la conciencia, porque sin perder la óptica individual, esa óptica individual se funde, se amalgama y se armoniza con aspectos universales de la realidad. De lo individual a lo grupal, aspectos cada vez más amplios de lo universal, el ser lo que está haciendo continuamente es fundirse y amalgamarse de un modo más profundo con la vida cósmica, con el cosmos. Cada vez hay más personas que buscan el éxtasis místico como camino espiritual. Quisiera saber su opinión sobre esto. Esta búsqueda del éxtasis místico es en algún grado una experiencia, una situación pasajera. Es propia de una cierta etapa, más en algunas personas que otras, que podría definirse como inmadurez espiritual. Quiere decir, hay personas, y en esto algunos podrán tener más o menos experiencia que otros, hay personas que si no llegan a tener una sensación y un proceso sumamente emocional, un impacto sumamente emocional de su tránsito espiritual o de las etapas relativas a su tránsito espiritual, están insatisfechas. Las experiencias espirituales, las experiencias filosóficas, lo que se puede llamar experiencias místicas, tienen que estar acompañadas de una fuerte sacudida en el cuerpo emocional, en las sensaciones, en la vivencia de la experiencia. Ahí está lo que se llama como una especie de éxtasis, del cual participa mucho, con su aprobación y complicidad, el cuerpo emocional del individuo. Ahora hay muchas personas, sobre todo está muy de moda, antes era más de los grupos relacionados directamente al chamanismo, pero cada vez hay más personas que están utilizando drogas sagradas, plantas o drogas sagradas, para entrar en éxtasis, para tener visiones, para tener sensaciones de la divinidad, de lo superior, de lo interior, que de otro modo prácticamente quedarían restringidas a muy pequeñas etapas o momentos ofrecidos por la propia esencia del individuo. Llega un momento que no es el camino espiritual lo que está movilizando a esas personas, sino la adicción al éxtasis místico y religioso. Necesitan la conmoción, se tornan adictos a la conmoción que se torna presente en su conciencia al momento de que el éxtasis llega a su plenitud. ¿Qué buscan continuamente? Que esa sensación de éxtasis no se agote, extenderla lo más posible, no importa cuál sea la herramienta, no importa cuál sea el medio, no importa cuál sea la doctrina, no importa cuál sea el elemento, lo importante, más allá de a qué línea, doctrina o patrón filosófico, religioso o de creencia pertenezca,
aquello que él desea que sea saciado. Estamos ante un problema, porque el ser pierde la óptica, pierde el rumbo, pierde el entendimiento del porqué. Solo en muy pequeños momentos de la existencia, la energía interna puede ofrecernos esos pequeños éxtasis, si es que alguna vez nos lo ofrece en una encarnación. Porque el ofrecimiento de esas vivencias de éxtasis están directamente ligadas a una necesidad del individuo en términos evolutivos, y no a una pseudo necesidad producto de sus deseos, de sus caprichos, de esta tendencia irrefrenable a veces de estar en éxtasis, quiere decir de estar desbordado. Quienes buscan eso como fin, pierden el fin, porque el medio se torna nocivo para ellos. Es muy importante no estimular este tipo de búsquedas, es muy importante estar atento para no estar detrás de este tipo de falsas quimeras que son sumamente tóxicas. En algunos momentos la energía interna nos puede llevar al contacto con algunos aspectos de la realidad interior que promuevan o se expresen en la conciencia como una especie de éxtasis. Es como un parpadeo, unos instantes nada más. Buscar extender eso es lo mismo que cualquier otro tipo de adicción. Nos saca de la realidad y no permite que trabajemos en función de la meta evolutiva que todos y cada uno tenemos, más allá de que la interpretación de esa meta en cada uno sea diferente. Es una adicción de otro tipo. Cuando el ser necesita tener esa sensación que le promueve el éxtasis místico o religioso, lo único que está buscando es satisfacer eso. Por eso hay místicos que en busca del éxtasis continuo no se dan cuenta que están prácticamente enfermos continuamente, porque han perdido el parámetro al cual dirigir la conciencia. El éxtasis no es en sí mismo un fin. El éxtasis que siente el místico o el ser que está en alguna instancia de su trayectoria evolutiva es simplemente el resultado de una serie de coordenadas, de una serie de aspectos, de conjunciones de la energía y la conciencia, que son simplemente como un salto de chispa, nada más. Sirven a veces para mostrar lo que hay en la oscuridad, para inmediatamente apagarse y que el ser, habiendo vislumbrado de qué se trata, tenga una noción simbólica de aquello a lo cual se encamina. Pero cuando el ser intenta eternizarse en la percepción y la vivencia de ese éxtasis, pasa a ser un abusivo, un descontrolado y un adicto como cualquier otro tipo de adicto, abusivo, descontrolado. El emocionalismo, que es lo que ocurre en ese caso, se torna precisamente el eje de toda la situación. Hay cuerpos emocionales que no pueden aceptar la realidad si no es bajo ese formato. Es muy común que muchas personas pasen a centrar su vida en ese sentido desde donde el mandato y la exigencia del cuerpo emocional está siendo presentado para ellas. Por eso hay que tener esta condición de intentar no identificarse con los reclamos del cuerpo emocional como si tampoco identificarse con los reclamos del cuerpo mental. Hay que intentar no identificarse, porque si nos identificamos con esos reclamos del cuerpo psíquico, después pasamos a ser nosotros los sirvientes de ese campo mental o de ese campo emocional que está ahí reclamando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta ante esos reclamos es intentar recordar y vivir profundamente que nosotros no somos un cuerpo emocional, que nosotros no somos un cuerpo mental, que no somos un cuerpo físico. Nosotros somos conciencia interna que está asomada en el mundo de la materia, está volcada, somos una extensión en el mundo de la materia para, a través del dominio de la conciencia mental, de la conciencia emocional y de la conciencia física, cumplimentar un proceso evolutivo y seguir nuestra trayectoria, que es supramental. Porque la trayectoria inmediata, después de dominar todo lo relativo al universo material, es la vida supramental. Esto es lo que todos tenemos que tener presente para tomar en algún grado la distancia necesaria con los cuerpos para que los cuerpos no sean precisamente quienes nos esclavicen.
Acá dice, a medida que hago mi trabajo interno, confirmo que todo es cada vez más irreal, o no es lo que parece. Me pregunto entonces si hay algo que sea real. Cuando lo que ocurre en un plano, en un nivel o en una dimensión es colocado por las leyes que rigen ese plano, nivel o dimensión como accesorios de necesidades evolutivas, eso es real. La ley es la realidad. Ahora, ese tipo de realidad tiene un término de caducidad, tiene una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la energía coloca en cada plano, nivel o dimensión todo con una fecha de vencimiento. No hay nada que sea eterno en ese sentido. Lo único que es, en términos de eternidad, de infinitud absolutamente real, es el innombrable, el inmutable, el único. Ese inmutable es lo único que realmente es real en términos absolutos. Después, ese inmutable, ese único, ese innombrable, en cada plano, nivel o dimensión, mediante sus leyes genera las condiciones absolutamente transitorias, como también es transitorio el estado de las partículas, que va a hacer uso de esas condiciones. Las partículas solo transitoriamente tienen un estado de conciencia. Las leyes solo ofrecen transitoriamente las condiciones en un plano, nivel o dimensión. Todo en ese sentido es transitorio y en ese sentido todo es irreal. Si nosotros entendemos como realidad absoluta aquello que no puede mutar, aquello que es esencia pura, aquello que es conciencia pura, aquello que es energía pura, vida pura, entonces nos remitimos al único. Pero por debajo, aquella conciencia única, en las distintas fases, ofrece condiciones. Ahora, si las energías, si las jerarquías, si los custodios de la ley y el funcionamiento de la energía en cada plano, nivel o dimensión recrean ciertas características y nosotros, presentes en esos planos, niveles o dimensiones, desvirtuamos, desviamos, sofocamos, desvitalizamos esas características, las mal utilizamos, entonces le agregamos a eso que tiene fecha de vencimiento y que solo es real como una necesidad evolutiva, sostenido por jerarquías y por leyes, le agregamos condiciones de irrealidad que son negativas. Existe una irrealidad positiva, una ilusión positiva, que es la que gobierna el cosmos, la que gobierna las leyes, la que custodian las jerarquías para que en cada plano, nivel o dimensión las condiciones sean las adecuadas para la evolución. Pero si las partículas generan una distorsión, atentan contra esos niveles de realidad, contra las condiciones ofrecidas en cada plano, nivel o dimensión, empieza a estar sobrepasado ese plano, nivel o dimensión, como ocurre aquí en el planeta Tierra. La capa psíquica tiene un nivel de densidad, de agresividad, de obstrucción, de interferencia enorme. ¿Qué hicimos nosotros? Alimentamos las fuerzas psíquicas de un modo tal que les retiramos en gran medida aquella fase de interacción, la posibilidad de interactuar dentro de un marco de equilibrio que incluso para ellas estaba previsto. Nosotros las alimentamos indebidamente y las llevamos a un grado de desequilibrio que terminó atentando sobre nosotros mismos, que fuimos quienes las alimentamos. Ahí generamos un porcentaje de energía, de realidad y una sobrepresencia de condiciones que eran inadecuadas y que podrían haber sido evitadas. En la antimateria, preguntan acá, en la antimateria, ¿el verbo se manifiesta en su expresión más pura? Es decir, ¿el sonido y el silencio estarían unificados? En la antimateria, todo lo que nosotros entendemos como revestimiento de los elementos no existe. Quiere decir, la antimateria ofrece, en relación a nuestro estado de conciencia y en relación a nuestra observación de lo que es silencio, de lo que es sonido, en la antimateria se ofrece una síntesis,
La antimateria, o el estado de antimateria, el estado inmaterial, es un estado que ofrece síntesis y estabilidad. Por eso, la partícula inmaterial o antimaterial es el sostén de la expresión material de la existencia. En la antimateria se vive una síntesis de los elementos que en nuestra conciencia, en el mundo material, observamos de un modo desglosado. Sonido, silencio, vibración, luminiscencia, todo eso en los niveles de antimateria o inmateriales son síntesis y responde a aspectos de la ley de las energías que para nosotros, en términos prácticos, se tornan incomprensibles. Antimateria y inmaterial son estados de semejanza polar, estados de complementación polar. Lo que ocurre que en nuestro estado material llamamos inmaterial algunos aspectos de la vida material que no son concretos, no son mentales ni son emocionales. En su concepción más elevada, lo inmaterial hace referencia a la antimateria, quiere decir a lo que no es materia, inmaterial, no material, antimateria, la contraparte de lo material. La contraparte más elevada del término inmaterial en términos de conciencia humana es el polo complementario del término antimateria. Se funden en un trabajo polar, una energía polar. O para entenderlo mejor, la antimateria no deja nunca su condición, mientras que la condición inmaterial para la conciencia humana puede ser entendida o regulada de distinto modo a medida que nos acercamos a los aspectos vibratorios más bajos del universo físico-cósmico. Pero en definitiva, lo que es antimateria en estado puro no tiene ningún otro estado que ese. El concepto inmaterial nos sirve para ir comprendiendo el acercamiento de la conciencia a la antimateria. El estado conocido como astral cósmico no es antimateria. La antimateria es un espectro de la realidad cósmica que también tiene su correspondencia en el astral cósmico. En el astral cósmico todavía hay estado de manifestación exterior, superior que en el físico cósmico, pero es un estado astral cósmico de manifestación. La contraparte antimaterial también está presente en el astral cósmico como complemento de la conciencia astral cósmica. Lo mismo pasa en el mental cósmico. Existe un complemento de antimateria. Solamente en los niveles más elevados de la vida cósmica se produce una síntesis y no hay manifestación relacionada a algo que no sea la antimateria misma por sí. La antimateria está presente en todo. Lo que ocurre en esas interfaces, el tipo de revestimiento o de complementariedad polar de la antimateria tiene una condición de permeabilidad que es la que permite, en el caso de los 5 principios, que puedan hacer su trabajo de recabar energías de una cierta cualidad que es la que necesita el regente para complementar con el proceso polar que las mónadas hacen en el universo físico cósmico. Pero no es un trabajo directamente en la antimateria. Lo que ocurre es que ahí la antimateria tiene una injerencia, tiene una presencia diferente en esas interfaces donde el elemento energético que opera como polarizador en la antimateria es mucho más permeable. Las interfaces lo que tienen es una condición de neutralidad o de síntesis que no es ni exclusivamente del astral cósmico ni del físico cósmico. La interfase reúne una condición de síntesis de suficiente permeabilidad que permite que un elemento que tiene que trabajar con energías que son suprafísicas en términos cósmicos pueda acceder a ellas, aunque no tienen la cualidad absoluta del astral cósmico. Las interfaces son fajas de adaptación. Sirven para adaptar aspectos de la energía que de un modo en el astral cósmico serían inaccesibles y del otro modo en el físico cósmico son inexistentes. La antimateria cumple la función siempre de sostener firmemente y de modo inalterable la condición contrapolar que sea necesaria en cada caso, en este caso en la interfase que está entre el astral cósmico y el físico cósmico. La antimateria no está ausente en nada, es el sostén firme, es el sostén inalterable de los elementos. La contraparte antimaterial sí va variando, la antimateria en sí misma no varía nunca.
Si la antimateria es capaz, como elemento base, como sustancia base del proceso, de generar la irradiación o la liberación o la circulación de las condiciones o cualidades que en el polo externo estén siendo necesitadas. En ese sentido, la antimateria obra como elemento absolutamente estable, condiciones estables, inalienables, pero a su vez como dispensador, como regulador de las cualidades o condiciones que en cada etapa el polo externo del proceso esté necesitando. Acá preguntan bajo qué parámetros evolutivos opera la ley de repulsión. Existe un aspecto de la energía mediante el cual se puede repulsar o rechazar determinados elementos en un plano nivel. En nuestra evolución, nuestra conciencia interna, nuestra conciencia en términos de espíritu, nuestra mónada, es quien regula desde el campo de vida monádico la circulación y aplicación de la energía de la repulsión, como complemento superior en cada etapa del aprendizaje que el ser va transitando, de aquello que por sí mismo el ser ya tendría que aprender en términos de renuncia, en términos de desapego. Cuando el ser, por ejemplo, vive o viviría de un modo inconveniente que un determinado elemento, situación, coyuntura, se hiciera presente en su vida, la mónada puede colocar esa energía de repulsión apartando esa situación, ese elemento, incluso sin que el ser, sin que el individuo se entere jamás que ese elemento fue repulsado. ¿Por qué? Porque puede ser repulsado dentro del marco de lo que ofrecen las condiciones de la vida material antes de que el elemento pueda ser percibido o esté presente en un cierto grado en la vida del ser. La energía de repulsión, acá pregunta, ¿bajo qué parámetros evolutivos opera la ley de repulsión? Bajo las necesidades evolutivas de la mónada, de la humanidad y del planeta. No siempre, cuando una mónada repulsa o cuando un conjunto de mónadas repulsa un elemento, ese elemento afectaría o está directamente relacionado con el individuo que es extensión de esa mónada. Quiere decir, nuestro espíritu puede repulsar algo de nuestra vida, no solamente porque exclusivamente no tendríamos que entrar en contacto con ese aspecto de la realidad o con ese elemento, sino porque al repulsarlo puede direccionar ese elemento hacia donde está siendo esperado y con lo cual otros seres u otras coyunturas tienen que alimentarse. La repulsión de la mónada no es una repulsión egoísta, no es una repulsión limitada a cuidar de un modo obsesivo y de un modo obtuso a la conciencia de la personalidad en la materia. La mónada repulsa, la mónada aplica la energía de repulsión para colaborar también en la circulación que elementos y coyunturas, en la circulación de elementos y en la formación de coyunturas en el plano material que solamente a veces se pueden asistir mediante esa energía de repulsión. La energía de repulsión no siempre tiene en cuenta la evolución del ser, del individuo, sino que es mucho más amplio que ese, las condiciones planetarias y de la humanidad toda. Si no, la mónada estaría operando como el ego. Si exclusivamente todo movimiento que sostiene, que genera, que experimenta, se limita torpemente a las necesidades y a las limitaciones de la personalidad. En algunas etapas está más destinado a eso. ¿Por qué? Porque el individuo o la conciencia egoica están muy cerrados todavía a aspectos universales o más amplios. La conciencia monádica, al aplicar la energía de repulsión, también se ve más limitada precisamente por las condiciones que el ego se impone a sí mismo en la identificación de las fuerzas materiales. Pero cuando ya el ego está ampliándose, cuando esa condición absolutamente individual de formar parte del universo, de circularlo, de usufructuarlo, se trasciende, se rompe con esa limitación, también la energía de repulsión monádica pasa a ser un movimiento más amplio por parte de la mónada, asistiendo a aspectos universales. La energía de repulsión
es una condición o cualidad que la mónada va recibiendo en términos de aplicación más amplios y más profundo a medida que despierta. Si la mónada está dormida y todavía no puede mantener una relación de un corte superior con la vida material, entonces se encarga exclusivamente la ley de karma de todo ese proceso. A medida que el ser va despertando cósmicamente, que la mónada se va tornando más lúcida, la ley de karma empieza a restringirse más, permitiendo que sea la propia conciencia interna, la propia conciencia monádica del individuo, la que con mayor lucidez determine la interrelación con los elementos y energías en el plano material. Cuanto más despierta la mónada, el karma menos ingiere directamente, menos opera en ese sentido. A medida que más nos expandimos, la ley de karma nos ofrece un aspecto más profundo de sí misma, que es precisamente ensayar esto de estar ligados a fuentes superiores internas por sobre la regencia estricta de aspectos psicofísicos de la realidad, que es donde opera realmente la ley de karma, donde fundamentalmente opera la ley de karma. A mayor despertar, mayor ampliación es la que ofrece la ley de karma a la conciencia del ser para que por sí misma determine las situaciones y, por decirlo de un modo en particular, sublime, lleve un grado de sublimación su aprendizaje y dominio de las leyes materiales, porque la mónada lo que va haciendo, a medida que el ser va preparándose para salir de la regencia de la ley de karma, es sublimar su dominio de las leyes materiales, aplicando aspectos de la realidad cósmica bajo formatos de energía e influencia en la materia que hasta ese momento, en etapas anteriores, para ella era imposible. Un comentario más que una pregunta, dice: una persona dijo que siendo este lugar un centro en el valle de Erx, no es el tema intraterrenos y extraterrestres lo que más se transita en las charlas. Se transita cuando hace falta, cuando hay estímulo, cuando la energía lo pone. Muchísimas charlas en Sierra del Cielo no tocaron, y posiblemente no vayan a tocar, ni la realidad intraterrena ni la realidad extraterrestre. Esto no significa que esa realidad no esté presente omnipresentemente en el marco de la vida de Sierra del Cielo como en el marco de la vida planetaria. Porque seamos un grupo donde la vivencia de esa realidad intraterrena y extraterrestre esté presente y de un modo estable instalada a nivel grupal, no significa que vamos a estar hablando todo el día de intraterrenos y extraterrestres, o que en todas las charlas vamos a hablar de intraterrenos o extraterrestres. Ha habido charlas donde no se tocó el tema, y seguramente, como decíamos, va a seguir habiendo charlas donde no se toque. Y ha habido charlas donde prácticamente la energía se aplicó en esa temática. Aquí no hay preferencia por ningún tema en particular. Nunca hubo preferencia por ningún tema en particular. El grupo está abierto a percibir qué aspectos de la realidad tienen que ser profundizados, con qué aspectos de la realidad guardamos todavía algún tipo de inestabilidad, qué aspectos de la realidad y qué aspectos de la energía necesitamos en términos de reducción de distancias y al cual aplicarnos. De eso se trata. No se trata de tener ganas o no tener ganas de hablar de intraterrenos, de extraterrestres, no se trata de nada de eso. Se trata de estar atentos en estas charlas para ver qué es lo que la energía quiere colocar a la conciencia, para que la conciencia de un modo cada vez más sólido entienda la vida, la realidad, la existencia, bajo un aspecto de síntesis y de unificación más estables y profundos. En ese marco todos los temas que son parte y que forman parte de la realidad planetaria están presentes incluso aunque no se los nombre. Todo lo que nosotros estuvimos diciendo hoy, en caso de armonizar con todos los aspectos de la charla de hoy, los seres están armonizando con este otro aspecto que dicen que no es moneda corriente en las charlas o que no es lo que principalmente utilizamos como material a transitar. Si todo lo que hoy hablamos sirvió para que profundicemos en términos de conciencia, aunque no sea de un modo directo y explícito, nos está relacionando con todos y cada uno de estos temas tan importantes de la vida cósmica. Y como para negar esta afirmación,
Vamos a leer esta pregunta que dice: se dice que hay millones de naves extraterrestres presentes en la Tierra. ¿No es un poco exagerada esa apreciación? Casi suena a superpoblación de naves. Esto alguna vez alguien lo dijo. Así que, desmintiendo que no hablamos siempre de temas intraterrenos y extraterrestres, acabamos de leer esta pregunta. Y lo que pasa es que, sin darnos cuenta, muchos seres que incluso tienen una apertura, un grado de apertura interior, y para los cuales esta realidad intraterrena y extraterrestre es una vivencia en algún grado, por lo menos una creencia lo suficientemente implantada, si todavía no es una vivencia de la conciencia, todavía tiene un concepto muy material, una actitud muy material para contactar, percibir, definir, regular en su conciencia estas realidades. Entonces, ¿qué pasa? Si el ser lo ve desde un punto de vista material, dice, pero sí, millones de naves, acá no nos podríamos ni mover, chocarían los aviones con las naves. Cuando el ser está regulando este concepto, o intentando estar ante este concepto de que hay millones de naves en órbita planetaria, él tiene que entender que no se trata ni en el espacio que nosotros entendemos como espacio, ni en la dimensión que entendemos como dimensión, ni en las leyes de tiempo, o sea, no es la energía temporal y cronológica que nosotros entendemos, está fuera de nuestras leyes de espacio-tiempo. Este gran conjunto, que es impreciso porque continuamente varía, de miles de millones de naves, no de algunos millones, de miles de millones de naves, no está restringido a nuestras leyes de espacio-tiempo, ni a nuestra limitación dimensional, ni está en relación a nuestro plano y nivel de conciencia, sí a la presencia de esas energías y participación en el planeta Tierra. El planeta Tierra es mucho más que este planeta redondito, en algunos lugares árido, en otro húmedo, acá con lluvia, allá con huracanes, en otro lado con desiertos. Es la parte que responde solamente a un nivel, a un plano y una dimensión de lo que es este planeta, que es infinitamente mucho más que esto. Algún día la humanidad, cuando supere ciertas limitaciones, va a comprender qué es el planeta Tierra, no solo que es el planeta Tierra, que es un planeta. Si la humanidad en este momento, al grueso de la humanidad, se le revelara qué es el planeta Tierra, el planeta donde está, y entendiera que no se restringe a una esfera concreta, con ciertas condiciones inestables, poblada por una cantidad de seres agresivos también inestables, el día que pudiéramos tomar conciencia, si se le mostrara a la humanidad qué es el planeta en cada plano, nivel y dimensión donde este planeta se expresa, la humanidad, creo que colapsaría de un ataque masivo cardíaco, del espanto. Entraría en caos directamente. Si entendiera la magnitud de lo que es la vida planetaria, cómo está conformado el planeta. Esto es como para una persona que nació en una habitación de 4x4 y nunca va a salir de ahí, va a morir ahí, que se le explicara qué es el mundo, que para nosotros es el mundo concreto, que es una mínima parte del planeta. La persona diría, pero ¿cómo? ¿Qué hay detrás de la pared? Mirá, ¿viste el vaso de agua ese que vos te traen para tomar? Sí, bueno, imagínate miles de millones de millones de millones de esos vasos de agua. ¿Pero cómo? Si eso se llama océano. No, pero no puede ser. Sí, existen lugares donde hay miles de millones de millones de millones de esos vasos de agua, y más también. Y ves este techo, sí, bueno, existe un lugar que se llama Everest, que es unas 6.000 veces más grande que este techo. Bueno, esa persona tendría que replantearse todo. Bien, nosotros como humanidad tendríamos que replantearnos todo. Y la mayoría de los seres humanos, afortunadamente, están protegidos por la ley de ignorancia. Porque si supieran realmente de qué se trata, dónde están, qué es el planeta, cómo vive el planeta, cuáles son las dimensiones que componen este planeta, los planos que lo componen, los niveles de conciencia que lo componen, cuál es el rango que ocupa incluso el planeta en función de tipo solar, de tipo galáctico y de tipo cósmico, cuál es su relación con la energía cósmica, cómo opera el planeta en ese sentido. Bien, colapsaría la humanidad.
No sé si primero de vergüenza o de espanto, pero de alguna de las dos cosas. Muchas gracias.